por dos mujeres. Cuando tenía 16 años es mi primera experiencia amorosa, cuando estábamos todavía en el colegio, y por cuestiones así pues de la muchachada, ¿no? Hubo un primer desencanto, ¿no? Ello me conllevó para que un poco me refugie en la literatura a través de la poesía, ¿no? Y tal es así que por ahí me memoricé un poema y hubo un concurso, me acuerdo, de declamación y me presenté y bueno, por ahí fue naciendo un poco el cariño, el apego a la literatura, ¿no? La segunda experiencia, ¿no? Que me lleva ya un poco más a lo que es la narrativa, también fue a través de una mujer, ¿no? Y fue justamente con la que fue mi esposa. Yo fui un poco precoz en este tema, y yo a los 21 años justamente ya yo era viuda, ¿no? O sea, falleció mi compañera, dejándome un niño de 2 años, que ya ahora tiene 22, y que también, ¿no? Un poco como que me arrastró a la literatura a través ya más, sobre todo el tema de lo que es la narrativa, ¿no? Los novelas, cuentos, que ya habíamos leído algunas cosas, pero que con un poco más de ahínco, ¿no? Entonces por ahí fue, ¿no? Y también justo se da también estaba viviendo en ese entonces en Cutervo, que es una provincia aledaña a Chota, que es tierra acá de nuestro queridísimo amigo Javier Villegas, y se presentó un concurso de narrativa, ¿no? Narrativa andina, y por ahí sí, hacíamos nuestros pininos con algunas cositas que por ahí estábamos escribiendo, y alguien por ahí me animó, ¿no? Un colega me dice, oye, presenta tu trabajo, hay cosas interesantes. Bueno, por si acaso, ¿no? Y era el aniversario de la provincia, y por ahí fue también un pretexto, ¿no? Porque me comunicaron después que cuando estaba en Chiclayo, porque vine a Chiclayo, me dijeron, oye, ha ganado tu cuento, ha ganado ese concurso, y bueno, ¿no? Eso fue el 93. Y bueno, así fue la situación, como fuimos un poco adentrando, ¿no? Pero para esto hay un antes, ¿no? Y ese antes justamente lo marcó, me acuerdo, mis padres, ¿no? Mi padre y mi madre a la vez, ¿no? Cuando estábamos pequeños, y sobre todo finalizando la década del 70 con la dictadura de Morales Bermúdez, inicios de la vida democrática con Belaúnde Terry, y la presencia de los grupos subversivos que ya hicieron su aparición, y para nosotros los que vivíamos acá en las zonas urbanas, estábamos empezando a tener la experiencia, ¿no? De los famosos cortes de luz, porque se volaban las torres, y no había luz pues por buen espacio de tiempo, y sobre todo en las noches, ¿no? Y en esas noches de oscuridad, de velas, justamente mi papá aprovechaba para comenzar a contarnos algunas historias, ¿no? De allá de Sumorropón, en la zona un poco andina que él le tocó vivir, y nos contaba historias, me acuerdo, de aparecidos, ¿no? Historias de aparecidos, cosas así, con mucha fantasía y magia que le pone a él para contar sus historias, que a nosotros, a mí particularmente como que me jalaba, ¿no? Entonces estábamos en contacto con lo que se llamaba pues la literatura oral, ¿no? Importante. Mi madre, que no se quedaba atrás, igual nos comenzaba a comentar sus historias de allá de la serranía donde también ella había vivido, ¿no? Que en la zona de Querocoto, que pertenece también pues a la provincia de Chota. Historias como la Minyula, ¿no? La Cuda, ¿no? Y entre otras, ¿no? Que también es parte de ese folclore, de ese rico folclore de la población de esa zona, y que, como repito, fue alimentando, ¿no? Por ahí ese tipo de vivencias, ¿no? La imaginación de quien les habla, y por ahí para comenzar también por ahí a transmitir algunas cosas, ¿no? Entonces, eso más las lecturas de algunos clásicos y algunos cuentistas reconocidos aquí de nuestro Perú, como el mismo Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Francisco Izquierdo Ríos, el mismo Vallejo con ese Paco Yungue, ¿no? Que es inolvidable, ¿no? El mismo Arguedas, el autor de Ñahuín, ¿no? Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Entre otros, fueron alimentando, ¿no? Por ahí ese bagaje que se fue incrementando, y que nos dio la posibilidad para también nosotros por ahí comenzar a pergeñar y hacer algunas cosas, ¿no?
Siempre debo reconocer, ¿no?, esos espacios, porque trabajé también en la Sierra de Cutervo, ¿no?, y ese espacio cálido y también ese espacio de la naturaleza que de alguna manera te da esa tranquilidad que a veces uno necesita como escritor para comenzar de repente por ahí a escribir y a ponerse en contacto pues con la literatura de una manera más vívida, ¿no? Y por ahí fue nuestro contacto con la literatura, a tal punto que bueno, hemos seguido en eso. También hemos tenido por ahí algunas cosas en cuanto al tema de la poesía. En 2004 publicamos ahí una plaqueta que se llamó Corpus de Papel. Y bueno, ¿no?, lo otro es estar ahí, tratar de darle un poco de permanencia a lo que hacemos. Y bueno, ¿no?, lo de los concursos son circunstancias, ¿no?, que se dan y que por ahí de repente no es más que la motivación para seguir adelante, ¿no? Y bueno, lo del concurso de Horacio también me agarró un poco frío porque lo presenté creo con 2 días ya de extemporáneo ya, y me dicen, lo mandé y bueno, por ahí siempre pasó lo que... Siempre el último es el primero. El último, no, bueno, los últimos son los primeros, bueno. Y bueno, agradezco, ¿no?, una vez más a Nicolás, que organiza este tipo de actividades, este tipo de eventos, y esperamos pues que en estos 2 días que faltan, ¿no?, tenga la acogida que en realidad deseamos, porque en verdad la literatura es parte de nuestra pasión, es parte de la vida, y ojalá tenga pues la valoración que debería darse, ¿no? Yo creo que la tarea está puesta y hay que empezar, creo, por nuestros niños y por ahí comenzar a cultivar y a desarrollar lo que queremos a futuro. Y yo creo que la literatura, como ya se había dicho por ahí, nos sensibiliza, nos humaniza, y de eso se trata. Yo no creo que escribimos con ese fin, con ese propósito. Gracias. Bueno, vamos a cerrar el bloque. Creo que cada escritor, cada poeta tiene una motivación personal, ¿no? Indudablemente, algunos escribimos para que nos amen más, otros escribimos para que conozcan parte de nuestra interioridad, otros escribimos porque tenemos necesidad de ser nosotros mismos a través de la escritura. Creo que la escritura lleva una marca indeleble o un sello de agua de todo lo que somos nosotros, ¿no? Independiente que construyamos mundos ficcionales, que construyamos historias que de repente parezcan inverosímiles en el contexto donde uno se ubica, creo que sea un poema, sea un cuento, o sea una novela o un ensayo, lleva nuestra marca, ¿no?, nuestra marca personal. Y esa marca personal se traduce porque, digamos, en cada escrito siempre hay un tema recurrente, ¿no? En cada escrito hay a veces la necesidad de volcar una experiencia propia, pero al mismo también mostrar soslayadamente algunas preocupaciones de índole social, de índole político, de índole estético, de índole axiológico. Y creo que cada escrito lleva eso, ¿no? O sea, por más que nosotros querramos separar a la literatura, ¿no es cierto?, del aspecto político, religioso, social, en realidad la literatura cobertura todo. Creo que la literatura en sí tiene esa pretensión muy amplia de ser una suma de totalidades, ¿no? Cuando uno narra un cuento, cuando uno construye una novela o un relato largo o corto, uno va impregnado en él parte de sus emociones, sus alegrías, sus frustraciones, sus aspiraciones, las utopías que uno va construyendo desde el punto de vista personal o que recoge del imaginario social. Creo que se traduce ahí. Yo creo que decir soy un escritor comprometido y decirle a otro no eres escritor comprometido, creo que es una falacia. Porque creo que todo escritor sí es comprometido, y el compromiso que tiene un escritor es con su lector. O sea, yo creo que la literatura en realidad vende construcciones estéticas, y lo político vende ideales probablemente de un mundo social, de un mundo, digamos, cultural mejor. Pero la literatura lleva subyacente todos esos elementos, lo político, lo económico, la identidad, la religiosidad, el intimismo, lo lleva todo. Por eso yo creo que cuando uno escribe, sin necesidad de decir yo soy político o tal cosa, creo que
el acto de escribir te da ya una tribuna de por sí para que todo el mundo, a través de la literatura, se vaya enganchando. El enganche que tiene un escritor no solamente es porque escriba bonito, o porque, oye, mira qué bonito verso, bonito el amor, qué bonito pasional. Creo que el enganche es porque van descubriendo en ti que tienes una visión holística, que tienes una mirada muy amplia de la sociedad. Y a veces empiezas vendiendo prácticamente tu imagen personal, tus sueños, tus frustraciones, tus decepciones. Pero finalmente tú vendes, ¿qué cosa? Un mundo global. Porque un escritor es una caja parlante, ¿no? Que piensa por los demás, que se convierte en voz de los demás. En cada historia de un escritor hay la historia de los demás. Cuando un escritor o cuando un lector se engancha con un escritor, es porque se identifica con su tema, se identifica con sus emociones, ¿no? Siente que es tocado esa fibra, digamos, del lector, y ahí está el éxito, digamos, de un escritor. El éxito no está en que tú publiques 5.000 o 10.000 ejemplares. El éxito está en que te lean, en que tengas lectores que lean. Y esos lectores obviamente tú los vas descubriendo en la medida en que te van siguiendo o en todo caso se van enganchando con lo que haces. Y yo creo que una manera, el caso mío, por ejemplo, una manera de ganar lectores, que lo he descubierto a través de las redes sociales, es casi vendiendo tu día a día, vendiendo lo que eres en sí, o por lo menos lo que pretendes ser, sin necesidad de serlo. Entonces yo creo que el escritor en sí es un ente social que busca anidar en el imaginario y en la sensibilidad y en la emoción de los lectores. A veces hemos publicado textos que solamente los han comprado por compromiso, por formalidad o porque de repente te tienen pena y que viste que invertiste una buena suma de dinero, pero finalmente ese libro está en una biblioteca sin que nadie lo abra. Yo creo que las redes sociales se han constituido en un soporte importante, ¿no es cierto?, de lo que uno, es como un termómetro de lo que va leyendo. Al inicio de repente ganas amistades, ganas personas que de repente te ponen un me gusta o te ponen, oye, está hermoso, tal y eso. Pero que poco a poco van descubriendo que lo que tú escribes, digamos, tiene valor. Yo creo que si a un lector no se le toca en su mundo interior, en su sensibilidad, difícilmente puedes seguir abriéndote espacio y terreno dentro del contexto, por lo menos de los lectores. Y yo creo que la literatura juega un papel importante no solamente en la humanización, en la sensibilización humana, sino juega un papel importante porque creo que en una sociedad como la nuestra, que cada vez obviamente lee menos textos físicos y lee textos más light, cortos en internet, se hace necesario que nosotros acentuemos y afiancemos la producción de los textos, pero a partir también de la comprensión lectora. Si un niño no logra leer comprensivamente, es difícil que lo forcemos, que lo obliguemos o que lo condicionemos por una nota, escriba. He visto algunas experiencias a veces donde se fuerza por una nota o se condiciona por una nota que los niños escriben. Y creo que eso es lo más pernicioso, porque ese niño, si bien es cierto, escribe forzadamente, pero eso que escribe no trasciende, eso que escribe queda solamente pues en la satisfacción del docente que llenó la hoja. Y la idea no es llenar la hoja, la idea no es llenar un texto largo, publicar un texto largo. Creo que la experiencia de todos es que cuando uno, después que termina de leer un poemario o termina de leer un libro de cuentos, se le quedan algunas frases significativas, se le quedan algunos retazos, algunos pedazos, algunas pepas de oro, que obviamente son las que se nos marcan y nos quedan, ¿no? Oye, ¿qué te gustó? Y hay una pequeña historia o un segmento de la historia que se nos queda. Y creo que eso hace que la literatura o que el libro en realidad tenga valor. Porque finalmente los textos pues son por centenares de miles, se siguen produciendo, a pesar de que existe la idea de que no se lee, pero creo que una idea pues post-Gutenberg, una idea post, digamos, postmodernidad, una idea light donde ahora todo es virtual o todo es el hipertexto, creo que estamos asistiendo también, no al ocaso de la literatura, estamos asistiendo, creo que a una manera particular y diferente de leer lo que en la conferencia de la mañana se leía, ¿no? De leer
quizá más comunicándonos a través, digamos, de las redes sociales. Probablemente para mucha gente las redes sociales sean una pérdida de tiempo, probablemente sean cosas que no tienen, ¿no? Sean cosas basuras, que de repente un 90% no tiene calidad estética. Pero creo que ya la gente, desde que se empieza a comunicar y empieza a interactuar unas con otras, se está aprendiendo el germen y la chispa de un escritor. Hay mucha gente que se anima a escribir porque ve a otros escribir. Así como nuestros hijos se animan a leer, se animan a escribir cuando nos ven leyendo y escribiendo. También creo que en las redes sociales, cuando a veces las personas buscan pareja, o buscan compañía, o buscan alguien que les dé un afecto virtual, a través de eso podemos hacer que las personas también empiecen a valorar lo literario. Creo que hay un enorme potencial en las redes sociales. Probablemente todavía no estén los estudios completos en torno al impacto que tengan las redes sociales en lo que es la producción, valoración y interpretación de los textos cortos que hay en internet. Entonces creo que eso debería, pues, poco a poco relevarse y resaltar, ¿no? Bueno, creo que esto ha sido un panel, un coloquio muy enriquecedor, porque obviamente hay cosas que no lo hubiésemos podido decir con un auditorio más grande, ¿no? Pero ese auditorio más grande, ¿no?, lo vamos a ver cuando esto lo colguemos en el YouTube, y van a ver lo que a veces podemos, de manera más íntima, de manera más personal, sin el temor, sin la premura del tiempo, decimos lo que a veces poco a veces decimos. Yo creo que cada uno ha dicho lo que ni tenía idea, pensado y haberlo dicho. Gracias. Gracias.